honor y privilegio poder estar acompañándoles en estas sesiones. La verdad es que el tema que tenemos bajo consideración es de vital importancia para la Iglesia de Jesucristo. Así que agradezco la invitación del pastor Wilfredo Pantoja por darme el privilegio de compartir estas enseñanzas. Pero también les agradezco a cada uno de ustedes. El estar presentes esta noche habla del nivel de compromiso que ustedes tienen, en primer lugar, con el Señor, pero en segundo lugar, con la Iglesia. Así que para mí es un privilegio poder estar con hermanos y hermanas que se toman en serio la cosa más importante del universo, que es servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nos toca hablar nada más ni nada menos que de los diáconos. Y comienzo diciendo que la Biblia habla mucho sobre el amor. La Biblia habla muchísimo sobre la fe. La Biblia habla increíble cantidad de contenido acerca del dinero. Y la Biblia también habla muchísimo acerca del corazón humano, es decir, de nuestro carácter. Pero en comparación con estos temas, el amor, la fe, el dinero y el carácter, la verdad es que la Biblia no habla tanto sobre los diáconos. Y hago una pausa intencional. La verdad es que la Biblia no habla tanto sobre los diáconos, pero lo que habla sobre esto es más que suficiente para que nosotros podamos ser guiados conforme a la voluntad de Dios en este tema tan importante. Pero para poder entender el tema del diaconado, también tenemos que entender otro rol, otra función, otro ministerio que Dios en su sabiduría y a través de los dones del Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Y precisamente hoy estamos leyendo el libro de 1 Timoteo en el capítulo número 3. Y antes de empezar a hablar de los diáconos en el verso número 8, los primeros 7 versos se está hablando de esta otra función, ministerio, oficio, que tiene diferentes nombres de acuerdo a las diferentes tradiciones cristianas. Para algunas tradiciones esta función se la llama, y probablemente sea la que ustedes están más familiarizados, está hablando los primeros 7 versos de 1 Timoteo 3 de los pastores. Pero si usted tiene la Reina Valera del 60, dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir que estamos hablando de los pastores, estamos hablando de los obispos, pero todavía hay otras tradiciones más. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana no le llama obispos, muchas veces no le llama pastores, aunque a veces sí, pero lo llama los presbíteros. Y estamos hablando en todos estos casos de la misma persona. Yo personalmente crecí en una iglesia donde no usábamos ninguna de estas palabras que les acabo de compartir. En nuestra tradición evangélica, el término que usábamos era sobrevedores. Es decir, era la persona que estaba como el atalaya, mirando, contemplando, cuidando que no venga ningún robo rapaz para hacer daño al rebaño. En el idioma original, en el griego, se utilizan básicamente 3 palabras: los presbúteros, los episcopos, los poimen. Presbúteros, presbíteros, episcopos, los obispos y los
Poimen es una palabra que probablemente usted nunca escuchó antes, así que voy a tratar de explicarla. Son aquellos líderes que, por ejemplo, están en el campo de batalla y cuando están enfrentando al terreno enemigo, el poimen es ese líder que va a abrir camino. Por ejemplo, si están en una selva, son enviados estas personas, los poimen, los personajes que van a estar luchando, abriendo camino para que el resto del ejército tenga lugar para pasar. Obviamente el tema de hoy no son los ancianos, pastores, presbíteros, sobrevedores. Sin embargo, resumo esta idea que acabo de compartir diciendo que de acuerdo a la Biblia, esta persona, el pastor, el anciano, el obispo, el presbítero, tiene que cumplir algunos de los siguientes requisitos. En primer lugar, es importantísimo que cumpla los requisitos de los primeros 7 versículos de Primera de Timoteo, capítulo número 3. También es importantísimo que cumpla los requisitos de Tito, capítulo número 1, versos 6 al 9. Primero, cumplir los requisitos bíblicos. Segundo, la función de este pastor es poder guiar a la grey de Dios. ¿Y de qué manera se hace? Bueno, enseñando la palabra del Señor, orando por las ovejas, guiándolas y liderándolas en todos los asuntos relacionados con la iglesia. Y en tercer lugar, no alcanza con cumplir los requisitos, no alcanza con estar dirigiendo a la congregación con la palabra, con la oración, con el cuidado pastoral, con el liderazgo. Es necesario que también que la iglesia local reconozca ese ministerio. Ahora, una de las palabras que más se usa para esta función es la palabra anciano. Probablemente usted no está acostumbrado en una iglesia bautista a escuchar de que los pastores, los presbíteros, los obispos, nosotros realmente no usamos la palabra obispos mucho en la iglesia bautista, aunque yo conozco algunos obispos bautistas. La Biblia los llama ancianos, pero yo quiero hacer una aclaración y esto quisiera que por favor lo anoten. Las palabras de la Biblia se deben interpretar en base al contexto en el cual se están usando. Les voy a dar un ejemplo. Si usted está leyendo Primera de Timoteo en el capítulo número 5, verso 1, se habla de los ancianos, pero si usted lee el contexto, se da cuenta que no está hablando acá de los ancianos como líderes, como pastores, sino como las personas de mayor edad. Y luego se habla de las ancianas y también se habla de los jóvenes. Así que el contexto muestra cómo usar la palabra anciano o anciana. Sin embargo, cuando usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17, usted va a encontrar la misma palabra, anciano, pero el significado allí no es la persona de más edad, sino que está hablando de la función de liderazgo en medio de la congregación. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 3, a partir del verso 8 al 13, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, comienza a explicar paso a paso en qué consiste el diaconado, cuáles son las responsabilidades morales, familiares y también para con la congregación. Y yo quisiera decirles que antes de empezar a trabajar este tema directamente sobre todo lo que la Biblia dice acerca de los diáconos, yo creo que es muy importante introducirnos en el propósito por el cual el Señor inspiró al apóstol Pablo para que hable sobre los ancianos pastores y hable también sobre los diáconos. Y el propósito por el cual esto nos quedó a cada uno de nosotros lo encontramos en 1 de Timoteo, en el mismo capítulo 3, pero en los versos 14 y 15. Así que si usted tiene su Biblia, téngala ahí abierta en el capítulo 3 de 1 de Timoteo y vamos a leer lo que dice el verso 14 y 15, porque es fundamental
entender el propósito de estas enseñanzas. La razón por la cual vamos a invertir 4 días estudiando la palabra de Dios es porque la Biblia dice claramente cuál es el propósito de estas enseñanzas. Y el apóstol le está diciendo nada más ni nada menos que a su hijo espiritual, a su amado hijo Timoteo, indudablemente su discípulo especial, favorito, dilecto. Y le dice, mira, tengo la esperanza de poder ir pronto a verles. Y en este aspecto yo me solidarizo con el apóstol diciendo, hermanos, hermanas, yo también tengo la esperanza de que pronto el Señor me conceda poder ir pronto a verles, compartir con ustedes cara a cara. Pero el apóstol continúa diciéndole a Timoteo, pero, es decir, en caso que el Señor no me conceda ir tan pronto como yo quiero ir, quiero que sepas cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna de la verdad, que es el baluarte de la verdad. Es decir, el propósito por el cual te doy estas instrucciones es que en caso que no llegue tan rápido como yo anhelo en mi corazón, quiero que no estés a tientas, a ciegas, quiero que tengas claridad de cómo ustedes deben conducirse en la familia de Dios. Porque la familia de Dios es la iglesia de Dios vivo. Y cuando dice que es columna y baluarte, está hablando de 2 roles importantísimos. La iglesia tiene que estar fundamentada. La base de la iglesia debe ser la verdad, solamente la verdad, únicamente la verdad. Jesucristo dijo que Él es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad escrita, Jesucristo es la verdad encarnada. Así que la iglesia debe estar basada en la verdad, pero también es columna, es decir, debe sostener la verdad. Y no solamente se basa en la verdad, no solamente sostiene la verdad, la iglesia, especialmente en tiempos de gran confusión como los que estamos viviendo, está siendo llamada a defender la verdad. Y déjenme decirles que probablemente algunos de ustedes coincidirán conmigo, son muy pocas las congregaciones que están dispuestas a dar la cara, a basarse solo en la verdad, a sostenerse solo en la verdad, a defender la verdad, porque a veces hay demasiados otros intereses y no queremos, algunos dicen, dañar nuestra imagen en la comunidad. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que ser más tolerantes. El apóstol está negando esa postura, dice que la iglesia se basa en la verdad, sostiene la verdad, defiende la verdad. Ahora, debido a que la iglesia se basa en la verdad, sostiene la verdad y defiende la verdad, parte de nuestro rol como iglesia también es exponer la mentira. Exponer la mentira. Por eso que en esta introducción yo quiero estar hablando de 5 mentiras sobre el tema del diaconado. Pero en vez de llamarle 5 mentiras, voy a usar otro término que es el término mitos. 5 mitos en relación al diaconado de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Antes de hablar de estos 5 mitos, tengo que hacer una introducción acerca de qué es un mito. La palabra mito tuvo un gran auge a partir de la cultura griega. Todas las culturas, todas las sociedades tienen sus propios mitos, pero nadie como los griegos para difundir sus mitos y propagarlos por doquier. Por ejemplo, los griegos tenían una narración mitológica sobre la creación, es decir, ellos contaban la creación no en los términos que lo tenemos
en el libro de Génesis ni en el libro de Salmos, sino que lo contaban a su manera. Los mitos son narraciones generalmente orales que toman algunas cosas que son verdad, pero que luego las van cambiando, modificando con el fin de persuadir a la audiencia con un propósito ya especial. Así que voy a mencionar rápidamente algunos de los mitos griegos más famosos, porque quizás usted conozca a alguno de ellos. Por ejemplo, está el mito del nacimiento de Venus, también llamada Afrodita. Tenemos el mito del nacimiento de los dioses olímpicos. Tenemos el mito de las 9 musas. Las 9 musas son las protectoras de las artes. Tenemos el mito de la caja de Pandora, y Pandora representa los roles femeninos. Tenemos el mito de Narciso, tan famoso porque él estaba tan engreído de su belleza que se enamoró de sí mismo. Y también tenemos otros personajes míticos como Apolo, como Ulises, como Hércules. Es decir, historias orales que van transformando algunas ideas que quizás sean verdad, pero las modifican, se van alejando de la verdad con un propósito específico. Al alejarse de la verdad, el mito deja de ser verdad y se transforma en una mentira. Quizás mentira parcial, pero mentira al fin. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que uno de los mitos está relacionado con la fundación de la antigua Roma. Y se dice en esta historia mítica que Rómulo y Remo, 2 hermanos, fueron criados nada más ni nada menos que por una loba. Una teoría para interpretar la creación de Roma que obviamente dista mucho de la pura verdad. Así que antes de hablar de estos 5 mitos de los diáconos, quiero enfatizar esto, por favor, grábelo en su corazón. Un mito no es una explicación ni científico ni teológica, es decir, los mitos de los cuales vamos a estar hablando hoy no tienen fundamento bíblico, por lo cual deberían ser completamente rechazados. ¿Por qué? Porque entonces ponemos en juego la verdad de Dios en la cual debemos fundarnos, sostenernos, verdad que debemos defender, pase lo que pase. Y por último, aclaro que antes de hablar de estos mitos sobre el diaconado, tengo que reconocer, y lo hago con tristeza, que no son los mitos de los diáconos los únicos mitos, historias que transgiversan la verdad de todo el cristianismo. Hay otros mitos y quizás en alguna otra ocasión podremos hablar sobre ellos. Por tanto, para empezar, en estos 5 mitos sobre los diáconos, vamos a decir lo que la Biblia no enseña sobre los diáconos, y yo quisiera que usted vaya anotando a ver si usted alguna vez escuchó alguno de estos mitos. Quizás no los escuchó literalmente, pero usted observaba que la manera en que la gente trataba, los diáconos trataban a los pastores, la iglesia se relacionaba con los diáconos, probablemente usted percibió que algo de estos mitos se llevaba a cabo en alguna de las iglesias en las que usted participó en el pasado. Y si usted, esta es su primera iglesia, porque usted acaba de venir a los pies de Cristo y esta es su primera iglesia, pues yo me alegro mucho que usted no haya tenido que experimentar en carne propia estos mitos sobre los diáconos, pero me parece que es muy importante aclarar. El primer mito, y si yo tuviera tambores acá estaría sonando el primer mito de los diáconos es que los diáconos son ancianos en formación. Alguien le dijo una vez a una persona: he oído decir que te van a nombrar diácono. Y esta persona le respondió: sí, yo también escuché lo mismo. Y entonces el amigo le dijo: ¿cuánto tiempo tú crees que va a pasar entre que te nombren diácono y finalmente te hagan también
un pastor, un anciano, o en inglés como dicen un elder, un presbítero. Como que esta persona al sugerir eso estaba pensando de que ser un diácono es un paso previo a llegar a ser pastor. En la Edad Media, a partir del siglo IV, el oficio de diácono en la tradición clerical fomentada por la Iglesia Católica tenía mucho que ver con esto. Muchos diáconos entraban en un proceso porque querían llegar a ser sacerdotes. La Iglesia Anglicana toma algunas de estas tradiciones y también las aplica en ciertas maneras. Todas estas cosas no tienen fundamento bíblico. Pero lo que más me duele a mí, yo sé que le duele al pastor Wilfredo y a aquellos que estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, es que muchas iglesias bautistas han adoptado este mito como una tradición tan fuerte que desconoce el fundamento de la verdad, la columna de la verdad, y no está defendiendo la verdad. Así que déjenme que aclare un poquitito más sobre este tema. Dijimos que en algunas tradiciones evangélicas el paso del diaconado es un paso intermedio para llegar a ser anciano. Es decir, para algunos la formación de un diácono es estar preparando también a ancianos o pastores. Y yo quiero aclarar de que es posible que en algunos casos algunos han sido llamados a ser diáconos en un cierto tiempo presente, y luego el Señor les sigue llamando, les sigue dando dones, capacidades, madurez espiritual, y es posible que lleguen a ser, usemos la palabra, pastores. Pero no es necesario. Muchos son llamados a ser pastores sin nunca haber sido diáconos. Y muchos son diáconos y nunca van a llegar a ser pastores. Por ejemplo, un hombre puede carecer de la capacidad de enseñar, por lo tanto no cumple los requisitos para llegar a ser un pastor. Sin embargo, puede ser un diácono extraordinario. ¿Por qué? Porque hay diferentes características y requisitos para esas dos funciones de las cuales estamos hablando. De igual manera, alguien que tenga capacidad de enseñar no necesariamente está habilitado para ser un pastor. Es verdad que enseñar es uno de los requisitos, pero la verdad es que yo conozco muchos pastores que cumplirán ese requisito, pero no cumplen otros de las listas que hemos mencionado anteriormente. Así que concluyo en este punto diciendo, ¿puede un diácono llegar a ejercer el ministerio pastoral? Y yo digo, dado el caso, en caso que se cumplan los requisitos para llegar a ser anciano o pastor, es posible que un diácono pueda llegar a ser algún día anciano, pero no es un paso intermedio. Ser diácono es un servicio demasiado glorioso, no es un mero paso, un mero escalón para una posición diferente o ministerio diferente. Así que el primer mito es que algunos creen que el diaconado es preparación para ser pastor. Segundo mito: los diáconos deben ser expertos en administración o trabajo manual. Una vez yo estaba en una iglesia y escuché a alguien que dijo, tú eres muy bueno arreglando cosas, deberíamos nombrarte como diácono. Yo estaba escuchando esto y obviamente mi mente voló al Nuevo Testamento y yo digo, sí, es verdad, la Biblia habla que los diáconos tienen que servir, pero la serie de requisitos es muchísimo más amplia, no solamente alguien que tenga la disposición de servir y de reparar algunas cosas. Por ejemplo, en cierta ocasión había un pastor llamado, digamos, Gabriel, y resulta ser que se le rompió el water heater, el calentador, el termotanque de agua. Y en la iglesia había un hermano llamado Nicolás. Él era un gran plomero.
Y el hermano vino y reparó eso. Pasaron 3 años y luego, en pleno junio, ustedes saben que aquí en los Estados Unidos, en pleno junio, a veces en algunos lugares hay temperaturas de los 90 grados Celsius, con más de 40 grados centígrados. Y entonces, cuando se rompió el aire acondicionado, el hermano, el pastor Gabriel enseguida pensó, ¿quién nos puede ayudar? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y en este caso, el Chapulín Colorado era nada más ni nada menos que Nicolás. Pero déjame decirle, es verdad que los diáconos deben servir, pero no necesariamente por haber reparado estas dos cosas, él es un buen candidato para ser diácono. Por eso que en las clases que vienen vamos a estar hablando de otras características, cualidades y requisitos para ser diáconos fieles. Y una de las cosas que queremos enfatizar en estas charlas es la importancia de la madurez espiritual. Así que si estás aquí presente tomando estas clases, yo quisiera que te vayas con una oración y le digas, Señor, yo quiero ser un cristiano, un discípulo maduro. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero reflejar a Cristo, que en la manera en que yo hablo, que en la manera en que actúo, que en la manera en que pienso, que en la manera en que yo reacciono, pueda estar dando testimonio de que Cristo vive en mí. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Es una gran verdad que habilidades manuales son extraordinarias y muy bienvenidas para ser un diácono. Pero tener habilidades manuales no automáticamente me califica para ser un diácono. Mito número 3. Los diáconos deben ser hábiles administradores de negocios. En cierta ocasión escuché una charla que dijo alguien, los seminarios de teología y los institutos bíblicos pueden estar enseñando griego, hebreo, cómo predicar, cómo dar consejería, pero lo que se necesita en esta iglesia es personas con características, con un ímpetu empresarial. Necesitamos a alguien que tenga una mentalidad ejecutiva, un sentido empresarial. Esos son el tipo de diáconos que necesitamos en esta iglesia. Estoy diciendo esto porque eso es un mito, es decir, no responde al fundamento de la palabra de Dios, no responde a la columna de la verdad y no podemos defender semejante mentira porque es contraria a la palabra de Dios. Y les quiero dar un ejemplo. Ustedes saben que yo me llamo Darío, pero que también tengo otro nombre. Me llamo Carlos Darío. Y ustedes saben que algunos quizás escucharon un programa que se llama Café con los Carlos. Así que voy a estar usando mi propio nombre para no estar aludiendo a ninguno de ustedes en particular con este ejemplo bastante nefasto. Resulta ser que allí está Carlos. Él es miembro de la Iglesia Comunidad Bautista Cristiana del Poder y de la Unción. Ahí está Carlos. Desde hace 5 años es miembro de su iglesia, pero en realidad por más de 20 años él fue diácono y líder en las diferentes congregaciones en las cuales él estaba trabajando. A Carlos le había ido muy bien económicamente y la iglesia tuvo una crisis financiera y varias personas dijeron, necesitaríamos nombrar a Carlos como diácono porque él nos puede sacar de los apuros financieros en los cuales está la iglesia. Él había empezado en el garaje de su casa y ahora estaba en un rascacielos con varias oficinas, un negocio multimillonario. Y varios dijeron, ¿acaso Carlos no sería un diácono ideal? Cuando uno escucha estas conversaciones se pregunta, nadie estaba pensando en la madurez espiritual de este personaje. Y es posible que tenga gran capacidad de liderazgo ejecutivo, pero es
espiritualmente quizás era lo que la Biblia llama un neófito, una persona que no son, en algunos casos un neófito es un recién convertido. Pero déjenme decirles, lamentablemente conozco mucha gente que lleva 30, 40 años en la iglesia escuchando las enseñanzas y usted los escucha hablar. Y usted dice, siguen siendo neófitos, no son maduros espiritualmente. No sé si me van siguiendo, ya van 3 mitos y ahora nos vamos al mito número 4. El mito número 4 nos dice: los diáconos deben mantener humilde al pastor. ¿Te escuchó bien? Ese es un mito, y ese es un mito que yo lo he escuchado en muchos lugares. La función de los diáconos, dicen algunos, es mantener al pastor humilde. Y déjenme decirles que eso es, como estoy diciendo, un mito. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Una de estas personas que tenía esa convicción dice así: si le decimos siempre que sí al pastor y seguimos siempre su liderazgo y sus instrucciones, a mí que me gusta mandar, si yo le digo siempre al pastor Edgardo que sí a todas las cosas que él me manda, él al fin de cuentas va a seguir saliendo siempre con la suya. Así que yo como diácono me he propuesto mantenerlo humilde a raya al pastor. Quizás no se está riendo audiblemente, especialmente si usted tiene el micrófono prendido. Pero si usted tiene un poquito de experiencia en la iglesia, seguramente viene a su mente algunos personajes macabros en diferentes iglesias que creían que ese era el rol de ellos como diáconos, mantenerlos a los pastores aplastaditos y humillarlos todo lo que era posible. ¿Cuántos de ustedes creen que ese diácono, supongamos que le llamamos Juan, era un buen candidato conforme a los requisitos de la Biblia de los diáconos? Obviamente, cuando veamos esas clases nos vamos a dar cuenta de que Juan no tenía la menor idea de cuáles eran los requisitos bíblicos, las funciones y responsabilidades de los diáconos. 1, 2, 3, 4, y después del 4 viene el quinto mito. Y el quinto mito dice: los diáconos deben dirigir la iglesia. Algunos de ustedes que me conocen, es más, algunos de ustedes me conocieron en otro contexto, en otro país. Saben que Dios, por su gracia, me ha invitado a que me una a su proyecto de reino, viajando y llevando la palabra de Dios en diferentes lugares. Así que me ha tocado visitar algunos países, muchas ciudades, pueblos pequeños. Y en diferentes lugares me ha tocado visitar, por ejemplo, la primera iglesia bautista de, y ahí pónganle el nombre de la ciudad, o la cuarta iglesia bautista de, o la octava iglesia bautista. Y yo, si mal no recuerdo, creo que la más grande que viví en cifras era la iglesia número 16ª iglesia bautista de ese lugar. Pero si usted visitaba esa iglesia, déjame decirles, soy hijo de pastor, mi papá tiene 91 años, todavía pastorea, así que entre los años de experiencia que él tiene y los años de experiencia que yo tengo, que no son tantos como los de él, pero que son muchos, déjenme decirles que se despierta en uno un olfato, un don de discernimiento. Y a mí me da risa cuando llego a estas iglesias, porque en realidad yo les cambiaría el nombre. Aunque diga fuera primera iglesia bautista de yo la llamaría Iglesia Bautista Aquí Mando Yo. Firmado diácono fulanito, presidente de los diáconos, y avalado por el diácono secretario, y quizás muchas veces también por el tesorero. Esto es un mito.
Porque de acuerdo a la Escritura, toda iglesia, sea bautista, presbiteriana, evangélica, no importa la denominación, cualquier iglesia que se digne llamar iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, no es una iglesia donde ahí mandan los diáconos, sino que es la iglesia donde manda el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Aquel que dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, porque yo, el dueño, el que manda, voy a edificar mi iglesia. El caso, por ejemplo, es de Josué. Josué, un señor que es parte de una junta directiva de varias organizaciones, pero la organización de la cual a él le gusta más es ser parte de la junta administrativa de su iglesia local. Y a él se le ha convencido un mito, y el mito es: los pastores se tienen que encargar de las cosas espirituales y nosotros los diáconos de todo lo demás. En la iglesia mandamos nosotros. Eso es un mito. Eso está absolutamente contrario a lo que enseñan las Escrituras. Es un mito sumamente peligroso. Un pastor amigo describió una vez una iglesia como esta diciendo que básicamente los ancianos y los diáconos en esta iglesia a la cual a él lo habían invitado a pastorear tenían esta mentalidad de que los ancianos o pastores se encargaban de lo espiritual, mientras que los diáconos se encargaban de todo lo administrativo, las cosas físicas. Lo que ambos habían perdido conciencia es que a la luz de la palabra de Dios, todas las cosas son espirituales. La manera en que nosotros administramos nuestro dinero es un reflejo del interior de nuestro corazón. Probablemente hay pocas cosas tan sagradas y espirituales como la administración que nosotros hacemos de las finanzas de la iglesia. Así que hoy les compartí 5 mitos. Espero que los hayan anotado. Pero como a mí me gusta agregar siempre un poco extra de valor, he decidido que les voy a dar lo que en algunos países les llaman el tip, la propina, la chapa. Les voy a compartir para finalizar un 6º mito. Y este mito también está muy popularizado en algunas iglesias. Y este mito dice así: los diáconos deben ser nombrados a perpetuidad. Los diáconos deben ser nombrados y una vez que son nombrados, son diáconos para siempre. Déjenme decirles este último mito, y en realidad cada uno de los mitos de los cuales hemos estado hablando, podríamos estar hablando 2 o 3 sesiones de uno solo de estos mitos. Obviamente no tenemos tiempo para esto, pero los diáconos en ningún lugar de la Escritura dice que son nombrados a perpetuidad. Así que rápidamente quiero mencionar algunos aspectos elementales sobre la duración de esta función de los diáconos. En primer lugar, quiero afirmar que ningún oficio en la iglesia es un oficio a perpetuidad. Y si tú eres un diácono y estás caminando siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, probablemente tú, antes que tu cónyuge y aún antes que el pastor de la iglesia, tú mismo vas a escuchar la guía del Espíritu Santo que te está diciendo: es hora ya de dejar este servicio. Así que escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo Él nos va guiando, es importantísimo. En segundo lugar, uno debería dejar el diaconado cuando uno es consciente que por diferentes circunstancias de la vida uno no está en condiciones de servir con excelencia, responsabilidad y eficiencia. Quiero repetir esto porque esto es muy importante. Es posible que algunos de ustedes van a ser nombrados para este oficio tan privilegiado del diaconado.
Pero yo quiero que sepas de que en algún momento es posible que algunos de ustedes se van a estar dando cuenta que algunas circunstancias cambiaron y ya no están capacitados o en condiciones de poder servir con excelencia y eficiencia. Y yo quiero darles un ejemplo de esto. En este caso es un ejemplo personal. Yo soy miembro de una iglesia evangélica por los últimos 7 u 8 años. Y desde el primer año me pidieron que sea uno de los demás de 20 ancianos, líderes, pastores de esta comunidad de fe. Y por muchos años yo no sentí que Dios me estaba llamando a esto. Pero cuando este año volvieron a insistirme, yo les dije, les voy a pedir que oren por mí. Quiero no hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del Señor. Y les pido que me den entre 30 y 60 días para tomar esta decisión. Obviamente les sorprendió mucho porque en ese ambiente la gente generalmente toma decisiones muchísimo más rápidas de lo que yo les estaba proponiendo. Busqué el rostro del Señor y el Señor le dije, tú sabes que yo quiero servirte. Sé que hay necesidad, pero una de las cosas que he descubierto en mi vida es que no toda necesidad está siendo presentada delante mío para que yo la supla. Así que necesidad no es necesariamente llamado de parte de Dios. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Así que uno tiene que tener un oído muy afinado y comunión con el Señor. Y luego de aproximadamente unos 45 días, yo sentí claramente que tenía que volver a rechazar esta invitación. Y las personas que me habían invitado trataron de convencerme y me explicaron las razones por las cuales consideraban que yo era un excelente candidato para esa función. En ese momento yo tuve que aferrarme a la convicción del Espíritu Santo en mi corazón, sabiendo que si yo aceptaba, no iba a poder, por mis otros múltiples compromisos, responder con excelencia, con eficiencia y la responsabilidad que ese ministerio demandaba. Así que les pido que ustedes estén considerando esto. Quizás ustedes tengan que aceptar la invitación, quizás ustedes sean llamados o quizás no sean llamados, pero recuerden que a veces son llamados y ustedes tienen que delante del Señor escudriñarse hacia sí mismos y evaluarse si realmente pueden servir en este rol con responsabilidad, con excelencia y con eficiencia. Otro elemento a considerar es que los diáconos no son llamados a perpetuidad y hay un elemento y es que cada iglesia local tiene su reglamento, su constitución, en inglés le llaman sus bylaws. Así que como yo no tengo acceso a esos documentos, el pastor Wilfredo en algún momento que considero oportuno les va a explicar las características, lo que esos reglamentos están hablando en cuanto a la duración en el servicio, en el ministerio. En mi experiencia, son muy pocos los diáconos que luego de haber servido de 2, 3, 4 años, mantienen el nivel de vitalidad espiritual, de responsabilidad, de pasión por el llamado que el Señor les ha dado. Así que muchas veces es bueno dar lugar a que vengan otros con esta pasión y quizás ustedes en este tiempo de sabático, de reflexión, de búsqueda del trono del Señor, el Señor les vuelva a poner esa pasión y digan, estamos listos para volver a servir. Puede ser que sí, puede ser que no. Estamos hablando del mito en que no es verdad que los diáconos son llamados a ser diáconos a perpetuidad. Y el último punto, hay otros, no tengo tiempo en esta noche, pero hay otro punto por la cual los diáconos no son llamados a perpetuidad, es porque es posible que Dios tenga un llamado diferente para tu vida. En mi caso personal, Dios me ha estado moviendo de una ciudad a otra ciudad, de un estado a otro estado, así que
Yo he sido diácono en algunos lugares, he sido anciano pastor en otras iglesias y he tenido que renunciar porque Dios me estaba llamando a ir a servir en otro lugar. En todos los casos, cualquiera sean las circunstancias, es sumamente importante estar dependiendo de la guía del Señor. Quiero terminar en esta noche diciendo, los pastores, los diáconos, todos los discípulos, cada miembro en la iglesia, hemos sido llamados a ser siervos. Ninguno de ustedes va a ser invitado o se le va a considerar como diácono si usted tiene delirios de grandeza, si usted está como Narciso pensando que la iglesia no puede sobrevivir, si usted no es llamado a ser diácono. Por lo contrario, la Biblia nos enseña que el buen siervo, el siervo fiel, dice, somos siervos inútiles. Solamente hemos hecho aquello para lo cual hemos sido llamados. Les abrazo a través del Zoom. Les quiero mucho. Gracias por su atención.